Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, buenas, ¿qué tal? Aquí estoy en la Payancueva para hablar de Muñeco Diabólico, el relanzamiento, llámenlo reboot si quieren, de la saga del muñeco este asesino, Chucky, que hizo furor en años en los que todos éramos más ingenuos y de alguna manera teníamos más capacidad para tragarnos pues otro tipo de argumentos de clave fantástica y tal. Recordarán, y esto no es un spoiler, de todas formas, si alguien no ha visto la saga original de Chucky, pues que no siga viendo esto. Pero, a ver, Muñeco Diabólico, creo que el argumento es sobradamente conocido, en el cual pues un asesino consigue, un psicópata, consigue introducirse en un muñecajo y tal. Digo que en aquel momento, cuando se estrena la película, todo esto parece muy divertido y tal. Pero claro, a la hora de relanzar otra vez esta propuesta, yo creo que los artífices de este relanzamiento han sido muy inteligentes y han dicho, no, mira, no está el horno para bollos. O sea, no vamos a hacer ahora la misma propuesta argumental, no nos vamos a repetir. Y a partir de ahí han elaborado una parodia de todas las claves esenciales del original, muy bien organizada, y además han añadido una sátira de nuestra absoluta dependencia del mundo actual. Estamos ahora con el 5G, de nuestra absoluta dependencia del mundo actual, de las llamadas nuevas, yo diría que ya no tan nuevas, tecnologías. O dicho de otra forma, como estamos todo el puñetero día con el móvil, así, tecleando como locos, con el WhatsApp, el Telegram, Twitter, Facebook y todas estas cosas de redes sociales, todo el rato ahí como mirando el correo y tal. Y parece que nuestra vida se ha acabado reduciendo. Fíjense que cuando nace el cine, una de las cosas que hace el cine es de alguna manera propiciar o ayudar o contribuir a la democratización del mundo, de la realidad, porque lo que hace es permitir que personas de lugares muy lejanos entren en contacto con otras costumbres, otras imágenes del mundo, otros planteamientos de la existencia y demás. Y esto desde los Lumière, o sea, desde que empiezan con las tomas de vista de los Lumière. Y curiosamente las llamadas nuevas, y digo ya no tan nuevas tecnologías, aunque la tecnología siempre es nueva, porque además esto lleva una aceleración tremenda, y todos lo sabemos, empezaron así, uy, ya está atacando la alergia. Empezaron así, empezaron con esa buena intención. Me van a permitir que haga un chupito de agua, si no me ahogo. Empezaron con esa buena intención. Y de hecho han contribuido a este tema de hacer el mundo aún más pequeño y quizá incluso pues contribuir a otra forma distinta de ver las cosas y demás, y que la gente se pueda manifestar o opinar sobre casi todo. Pero al mismo tiempo tienen un punto negativo, y es nuestra absoluta dependencia de esto, ¿no? No se produjo una dependencia del cine, como no se produjo una dependencia de la fotografía, como no se produjo una dependencia de la música. Pero en el caso de las nuevas tecnologías se produce una auténtica adicción, que sinceramente yo creo que es ya un serio problema. Una adicción de número de horas que invertimos con la pantallita, cualquier tipo de pantallita, pero ya saben por dónde voy. Y ahora encima con 5G pues parece que esto puede ser aún más divertido y chispeante. Bien, pues estos tíos que relanzan Muñeco Diabólico dicen, vamos a ver, si le soltamos a este personal el tema este de la transmutación de almas y de psiquis y de todo el rollo, y metemos digamos, la personalidad de un asesino en serie, psicópata,
en un muñeco que va por ahí con un cuchillo y tal, esto no, igual no va a funcionar. Y entonces lo que hacen es una parodia, una sátira de las tecnologías y de nuestra dependencia de las tecnologías para todo. Y sobre todo de cómo estamos enajenando cuestiones como es, por ejemplo, la paternidad y la maternidad en no ya el cuidado, que a veces también, sino el contacto, el disfrute, el juego con los hijos, el interactuar con los hijos y demás, pues lo estamos delegando en este tipo de cosas, ¿no? En pantallitas y cosas de estas. La educación es muy importante. También tiene un peligro delegar demasiadas cosas en manos, por decirlo de alguna manera, de todo esto, ¿no? Bien, pues estos tíos cogen todo este bloque de planteamiento y dicen, vamos a parodiarlo, vamos a satirizarlo, vamos a hacer una comedia, pero es una comedia con una segunda lectura bastante interesante y que al mismo tiempo es muy divertida, es una comedia de terror. Y cuando digo de terror quiero decir que ellos buscan sus puntos para que cuando hay escena terrorífica aquello sea salvaje y haya sangre y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que una de las cosas que hay que decir principalmente de esta nueva versión del Muñeco Diabólico es que es mejor que la original, y eso, oigan, no se dice de todos los relanzamientos, ¿eh? Bueno, pues este es mejor que el original, claramente, por su contenido, por su peso y por su gracia, su ritmo y su manera de trabajar con las cosas. Que sí, que no está Brad Dourif, pero está Mark Hamill. Y está Mark Hamill poniendo la voz al Muñeco Diabólico. Y aquí sí que les digo, vayan a verla en versión original, porque si no se pierden a Mark Hamill. Y Mark Hamill es aparte de ser el intérprete, el actor que da vida a Luke Skywalker y a otros personajes, el tío se ha hecho un carrerón como actor de doblaje, doblando distintos personajes de animación, destacando entre muchos otros el del Joker en producciones de animación de la galería de superhéroes de la Marvel, en distintas películas, series, etcétera. Y el tío lo clava. Y el tío le da una personalidad al muñeco. Además, el diseño del muñeco está muy bien traído, porque el diseño del muñeco, el otro era, a ver, ahora aquí va a estar ya lo típico, ¿no? Van a estar los puristas, los fans de la primera, de la saga original, que van a decir, pues a mí me gusta. Esto es inevitable, ¿vale? Pero de verdad, como película, esta tiene mejor contenido. Pero es que además tiene mejor contenido, tiene más peso y tiene más solidez como propuesta. Y en su humor también. ¿Cómo arranca esto? No voy a hacer spoiler, no estamos en territorio spoiler, pero ¿cómo arranca todo esto del muñeco pirao? La manera en la que hacen que esto arranque, dices, tío, ya cuando empieza ahí dices, esto va bien, esto va bien. El motivo por el cual el muñeco está operando de esta manera tan curiosa y siniestra está muy bien traído, está muy bien propuesto, porque también es una sátira sobre la economía y sobre cómo está funcionando la economía en todo el mundo. Y fíjense que es una tontada, aparentemente de argumento, que es una peli totalmente de evasión, con un homenaje a todo el tipo de cine que se hacía en los 80, incluso en los colores 80-90, pero en los propios colores de la película. Algunos momentos de la película, cuando utilizan unos colores muy chillones y tal, y dices, tío. Pero es que hay algunos planos en los que la fotografía está homenajeando a ese tipo de película de terror, serie B, no tengo un duro o ando justillo de presupuesto, pero hasta en eso hay unos planos del chico caminando por la calle que se repiten. O sea, es como han cogido todas las claves visuales del cine de terror, de evasión, que está homenajeado dentro de la propia película. Los chavales hay un momento en que están viendo una peli de terror y tal, y están partidos de la risa viendo la película de terror con el muñeco y tal. Y todo esto es un homenaje a ese cine, o sea que son gente que se nota que tienen un cariño por ese cine y un cariño por la evasión y que en ningún caso quieren darnos una chapa. No, quieren distraernos, divertirnos. Quieren que pasemos un rato de risas. Y que además pues haya escenas de terror bestias, de estas, pero tan bestias que... Quiero decir, bestias. Cuando digo bestias no esperen gore siniestro, gore que te haga sentir mal y tal, no. Pero es... esa búsqueda de la exageración en el terror, que es lo mismo que están viendo los chavalos en la pantalla y que representa ese tipo de películas, no nos engañemos. Mucha gente, la mayoría, vamos a ver ya las pelis de terror de estas, íbamos a ver estas pelis tipo Viernes 13 y demás, esperando a ver cómo se iban cargando a los capullos que había, a los personajes capullos de la película.
Los personajes más capullos, a ver cómo se los cargaban. Y cuanto más borrica fuera la muerte, más gracia nos hacía y tal. Bien, pues esto va un poquito por ahí, ¿no? Entonces, esa mezcla de comedia, de saber primero que hay que tomárselo a broma, pero no negar por ello la posibilidad de que haya escenas gore jugosillas y tal, no tampoco excesivamente gores, no esperen demasiado, no va por ahí la cosa, pero sí que cuando hay una escena brutilla, pues metemos tal. Cuando hay que tirar de tripillas, pues se tira de tripillas, no pasa nada. Tampoco esperen ahí algo, no esperen, digamos, ¿cómo lo diría? El 100 pies humano ni cosas de estas, ¿vale? Sino que es una cosa, bueno, que encaja, el terror tiene que encajar en la prioridad genérica de la película, que es la comedia, y encaja bien. Entonces, en ese sentido, la película funciona muy bien. Y creo que estos tíos han hecho todo lo que podían haber hecho mal, todo lo que podía haber hecho de esta película. Repetitiva, de explotación, inferior al original, posturera, falsamente actualizada, sin ideas. Todo eso que suele ocurrir en muchos reboots, en muchos relanzamientos, no ocurre aquí. Todo lo que podían haber hecho mal, lo han hecho bien. Hasta el punto que lo han hecho mejor que la original. Y cuando hablo de Mark Hamill y de la versión original y del muñeco, en parte es eso. Es decir, el propio diseño del muñeco. Tú ves el muñeco y tú dices, mira, tío, por mucho que me lo anuncie el Nutria de la célebre comedia Desmadre a la Americana, película que muchos deberíais ver en clave de comedia, porque Blutarsky es un personaje esencial, y John Belushi es un tío, ya murió, pero era un fenómeno en lo que estaba haciendo en clave de comedia y demás. Para mí era el mejor de esa generación. Y fue el que murió y nos quedamos a medias. Estas cosas pasan. El Nutria es un personaje muy significativo de la comedia de Madre la Americana. Y es el tipo aquel que entraba en un garito, veía la que se iba a armar y veía, pues, imagínense, un puñado de blancos metiéndose en un garito lleno de afroamericanos y blancos pijines en un barrio afroamericano y tal, y expresaba un poco esa idea totalmente racista, blanca, pero la expresaba, entraba en el garito en Desmadre Americana, Nutria, y decía aquello de, chavales, aquí morimos. Bueno, pues esa frase mítica que expresa toda una manera de pensar de la sociedad americana de los años 70, en una que expresa y que parodia, critica, satiriza esa imagen del blanco frente a los afroamericanos en Estados Unidos en los años 70, una comedia de John Landis. Bueno, pues ese personaje es lo primero que aparece aquí haciendo una publicidad del muñeco diabólico. Y cuando aparece el muñeco, tú ves al muñeco y dices, caramba, es que el otro casi caía bien. Es que, quiero decir, tenía una cara como simpática, pero es que este bicho yo no lo metía en mi casa ni harto de vino. Es decir, ¿cómo han diseñado el muñeco? El muñeco tiene una pinta siniestra ya antes de que haga nada. O sea, cuando está metido dentro de la caja, con otros iguales que él, ya dices, qué mala pinta tiene el bicho ese. Bien cierto es que hay otra cosa que han hecho muy bien los creadores de esta película, que es, ellos juegan con que el espectador ya sabe de qué va la cosa. Entonces han sabido hacer cómplice al espectador de su propuesta, y ese plano del muñeco y tal, ellos ya saben que, pues hombre, a lo mejor los muy jóvenes que no hayan visto nada de película de terror y que esta sea su primera peli de terror, pues no tienen ni idea de qué se van a encontrar. Pero es muy difícil, ¿eh? La mayoría del público ya sabe lo que va a haber allí. Y entonces juegan con ello. Y es un cachondeo desde el principio porque el muñeco dicen, es que el otro muñeco tenía una pinta como de muñeco, tenía una pinta chunga, pero era una chunga simpática. Este muñeco tiene una pinta chunga. O sea, y encima Mark Hamill, con su voz, respalda esa pinta. Y entonces de repente cuando el muñeco habla y pregunta, ¿estamos jugando ya? ¿Nos estamos divirtiendo ya y tal? Tú dices, la madre que lo parió, yo lo tiro por la ventana, pero vamos, a la voz de ya. El juego que hay con eso, cómo le saca a Mark Hamill personalidad a ese muñeco, hace que sinceramente no echemos de menos a Brad Dourif, aunque Brad Dourif hizo un trabajazo. Y además creo que es un actor que está en muchas pelis de terror y de fantasía y demás, hasta en alguna entrega de Alien, de la saga de Alien, y es un buen actor. ¿Qué ocurre? Que aquí,
pues digamos que no tocaba. Y lo que toca es Mark Hamill haciendo un papel de voz que es ejemplar para mí. Es decir, es un tío, además después canta estas cosas y dices, tío, qué mala pinta tiene el muñeco, pero que cómo habla el muñeco, que da un miedo que flipas. Entonces, da un mal rollo, no miedo, da mal rollo, ¿no? Es decir, este la va a liar. Todo eso está tan bien trabajado, está tan currado, que creo que han hecho bien todo lo que podían haber hecho mal. Y en ese sentido la película creo que va a tener un recorrido interesante, precisamente por haber sabido llevarlo por donde eran las últimas entregas. En la propia saga original del muñeco diabólico se tiró hacia la comedia, porque evidentemente en las secuelas no podían ir mucho más allá. La vida de Chucky y demás, ¿no? Y el disparate y tal. Y mantiene todo el espíritu de la saga original, pero mejorándolo, al menos en esta película. Después no sabemos lo que ocurrirá. Si se lían a hacer secuelas, pues acabarán cayendo un poco en el adocenamiento y demás. Pero en esta primera película, el resultado es bastante curioso, bastante bueno. Y se demuestra que no hay que ser nostálgico, que no hay que dejarse llevar por la nostalgia, que hay que ser objetivo, y que independientemente de lo que tú vieras cuando eras más joven y de lo que te impactara cuando eras más joven, existe claramente la posibilidad de mejorar algo que se hizo antes. Se puede mejorar algo que se hizo antes, ¿vale? Y para mí, con la edad que tengo precisamente, me parece muy sano y muy saludable eso. O sea, me parece muy poco saludable agarrarse a la nostalgia y de alguna manera decir, es que la sensación que tuve con la película original, bueno, vamos a partir de una base. La sensación que tú tuviste con la película original es una sensación personal tuya, que puede verse a lo mejor compartida, están llamándome al teléfono, pero lo cogeré ahora. Puede verse compartida por otras personas, por otras muchas personas de una misma generación. Hay que dejar que el muñequito, porque hay una cosa que me llama la atención. Esto es lo que hablamos de las nuevas tecnologías al principio. Efectivamente, ya, si no lo voy a coger, no lo voy a coger. Eso está claro. Entonces no hace falta insistir ahí, porque no lo voy a coger. Es así de fácil. Bien, entonces, lo que decía, puede ser una sensación que tú tienes contra mucha gente de toda una generación y demás, pero no tengamos un apego excesivo de clave nostálgica a esa sensación que nos produjo una película concreta. No es bueno, no es saludable. Siempre hay que mirar hacia adelante. Entonces, lo que ocurre es que, lamentablemente, la realidad, lo que vemos en las pantallas, nos demuestra que la mayor parte de los relanzamientos, de los reboots y toda esta historia, pues son inferiores a los originales. Son inferiores. Unos más, otros menos, pero que no tienen claves que eran esenciales en el original. Pero al mismo tiempo, el muñeco diabólico nos demuestra que esto no tiene por qué ser así. O sea, esta nueva versión de muñeco diabólico, como nos la ha demostrado hace 3 días como aquel que dice, ¿vale? Hace muy poco, la noche de Halloween. Es decir, no tienen por qué ser peores al original, pueden ser tan buenas como el original, y aunque carezcan ya de esa idea de sorpresa, pero pueden trabajar con otra cosa que no es la sorpresa, que es la complicidad del público que ya conoce lo que hay. Y se puede sacar partido de eso. Y de una manera diferente a lo que fue el estallido del original en su momento. Pero quiero decir, de verdad, despeguémonos de la nostalgia, que no es saludable. Lo pasado está. Hay que pasar página, hay que mirar hacia adelante. Y podemos volver a ver esas películas tantas veces como queramos. Pero cuando nos proponen algo, digamos, actual, no tenemos por qué rechazarlo sistemáticamente porque sea actual. ¿Vale? Porque además ese apego nostálgico y tal es un tanto viejuno y huele como a naftalina. ¿Qué quieren que les diga? Es como abrir el baúl de la abuela y que salga allí el olor a naftalina. Vamos a ver. Evidentemente las sensaciones que pudiera producir el primer Harry Potter a la gente que lo vio. Es que yo era niño, es que a mí me impactó, es que oigo mucho esto. Me parece muy bien. Y es saludable eso, pero cuando a mí la gente me pregunta, tío, que te van a tocar tu película favorita, Grupo Salvaje y tal, y yo digo, tienes pinta de que igual la fastidia, pero hasta que no la vea, porque ¿qué pasa si después me hacen un Grupo Salvaje y digo, oigan, este Grupo Salvaje está muy bien, es diferente al original, pero un Grupo Salvaje, otras cosas que me suelen preguntar, ¿qué pasa si hacen un Grupo Salvaje solo de mujeres? Pues que me da igual, que si está bien la película, pues voy a disfrutarla mucho. Es que hay
hay una serie de esquemas aquí que tienen que, no que cambiar, tienen que quitarse la nostalgia de encima. No hay productos intocables, no hay películas intocables, y no hay que ser nostálgico, no hay que ser naftalímico. No, dejemos la naftalina donde tiene que estar, y yo de verdad, sinceramente, lo que pasa que ya digo, yo no iba con unas buenas impresiones ni con unas impresiones negativas a esta película, pero sí es cierto que siempre tienes la sospecha de decir, bueno, sobreexplotación. Bueno, volver a traer de vuelta lo mismo a ver si vendemos algo. Bueno, esto es comercial. Sí, todo eso puede ser. Pero estos tíos en Muñeco Diabólico demuestran que se puede hacer mejor que el original. Y que la película puede ser más sólida que el original. Es posible. Luego, no hay nada que implique que una versión nueva de algo anterior sea malo. No hay nada que implique eso. Se puede hacer mejor. Y esto lo demuestra. Bueno, territorio spoiler muy brevemente, que llevamos 20 minutos ya. Territorio spoiler, territorio spoiler, territorio spoiler. Tampoco hace falta destrozar mucho para hablar de esta película, sinceramente. Pero, por ejemplo, el papel de la madre es un papel bastante curioso. Porque es el típico papel que es un estereotipo, como ocurre en muchas de estas historias. Pero siendo un estereotipo, tiene una clave, es curioso, es una actriz con mucha comedia encima, pero aquí hace un papel interesante en el sentido de decir, te van a dar muy poco espacio, te van a dejar muy pocas pinceladas, pero con esas pocas pinceladas tú vas a crear un personaje completo. Y a mí me parece significativo. El papel de los amigos que se busca, el clan de amiguetes, que no son amiguetes, porque en realidad son un tanto oportunistas y demás, porque lo que les interesa es que el muñeco es un gamberro, ¿no? El chaval, el protagonista, que tiene un tema, digamos, de aislamiento porque se sordera y demás, y entonces el hombre como que está un poco distanciado o no se atreve a entrar, y eso es un poco la subtrama, una de las subtramas de la película, que es el relacionarte con los otros, ¿no? Y cómo un muñeco o cualquier otra tecnología no sustituye a los amigos y amigas de carne y hueso. Y eso está ahí, esto te lo dejan ahí. Pero no insisten con ello. Los tíos siembran eso y se van a la matanza y al cachondeo y tal. Pero eso está ahí. La madre, pues el conflicto que tiene la madre, el planteamiento de la madre, que define el conflicto de muchos padres con sus hijos, eso está ahí, lo siembran y ya dejan que tú lo elabores, o sea, no que lo elabores, sino que lo tengas ahí presente, pero no insisten con ello, no se ponen pesados con ello, no se ponen cansinos, no. El papel del policía con la madre, además hay una cosa interesante, para mí, que es como estas películas, cuando cogen un tono de comedia, distendido y tal, llega un momento en que dicen, y ahora no podemos matar a la madre del policía, porque es una señora que nos cae simpática, el poli nos parece majo, y la gente está en una clave de comedia, aquí con unas risas y tal. Y cuando lleguemos al terror no vamos a poder matar a la madre. Sí, estos tíos van y se cargan a la madre, con 2 narices. Y tú dices, ¡ole! ¡Ole! Habéis hecho lo que tenéis que hacer cuando lo teníais que hacer. Perfecto. No hay esta idea de, vamos a ir a un sitio, pero hacemos un paqué. Es decir, vamos para adelante y después para atrás, en plan chiquito. No. Estos van. Y se cargan a la madre y se quedan tan frescos. Y es un personaje simpático y tal, sí, en este entorno tan simpático, que está la gente como en clave comedia y tal, llega Chucky y se carga a la madre del poli. Y ya está. Y no pasa nada, amigos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay algunos momentos, algunos personajes que definen cómo, con muy poco tiempo de plano, con muy poco tiempo de metraje, puedes crear unos personajes que son estereotipos, que son bocetos, pero que están muy bien pensados y concebidos y muy bien metidos en la trama para hacer su función. Realmente no es que la película sea una profundidad reflexiva sobre la existencia, no, porque no tiene que serlo, pero sí que deja estos personajes para que sea creíble todo, para que el espectador se sienta de alguna manera identificado, vea un espejo ahí dentro y demás. El padre que aparece al principio, la presentación de la madre, que es una dependiente de una juguetería con temas tecnológicos y demás, y ese padre que llega todo cabreado porque dice, oiga, yo quiero un muñeco rubio y me han dado ustedes el pelirrojo, ese
esa idea del cliente, de cómo somos delante de los dependientes de muchas empresas de este tipo, de muchos comercios, la mala educación que tenemos, ese genio de cabreo de tal, porque en el fondo estamos comprando un muñeco cuando tendríamos que estar haciendo otra cosa que nos satisfaciera más, o que en un momento determinado a lo mejor tenemos que hacer una cosa de trabajo, pero estamos comprando el muñeco al niño y estamos ahí liados porque ese rollo vertiginoso de la vida, esa prisa, eso está reflejado en ese personaje, que además es un afroamericano que está pidiendo un muñeco rubio. La comedia, ven la segunda lectura. O sea, el afroamericano está muy cabreado porque su niño quería un muñeco rubio y le han dado un pelirrojo. ¿Se dan cuenta? Es a esa segunda clave de humor es a la que me refiero. Eso es lo que hace que esto sea más sólido que el original, que sea mejor que el original, entre otras muchas cosas. Y aquí lo dejo porque no quiero destripar más spoiler. Id a verla, creo que es una buena peli. Id a verla en original, que hay que escuchar a Mark Hamill. Y nada, si os gusta, darle like, suscribiros al canal, comprar la revista Acción en kiosco, que os va a interesar, etcétera, etcétera, etcétera. Nos vemos en otra.